Ayer se conocieron los datos de recaudación del mes de septiembre con varias novedades. Por supuesto, siempre los datos que informa la AFIP en ese sentido son seguidos muy de cerca porque son un buen termómetro de lo que viene ocurriendo con la actividad económica, con lo que pasa con aquellos impuestos que están ligados sobre todo al consumo. En un momento recesivo como el actual, son datos de gran relevancia que vamos a estar analizando ahora con Lucas Caratini, analista de BAPSA de Buenos Aires Valores, que ya está en línea con nosotros. Hola Lucas, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar acá conectado con vos. Bueno, ¿qué me decís de estos datos que se conocieron ayer? Siempre contamos lo mismo todos los meses, ¿no? Que los impuestos vinculados al consumo son los que muestran que la recesión tiene para rato. Bueno, efectivamente, más allá que vos siempre tenés, que vos podés ver en la televisión muchos paneles de indicadores de actividad tempranos o más tardíos, claramente el de la recaudación es un buen termómetro de cómo viene la actividad económica. Y te diría que con los datos de ayer, además de lo que es el dato sobre todo del IVA, que tenés lo que es el IVA para el consumo, por decirlo de alguna manera, que tuvo una caída de un mes a otro, con lo cual ahí tenemos la clara imagen de que al consumo todavía le cuesta traccionar un poco más. El IVA, que está relacionado a todo lo que es más productivo, sí tuvo, mejor dicho, siguió con el repunte de un mes hacia el otro, con lo cual eso te diría en el margen es positivo. El dato te diría sobre todo más destacado el día de ayer fue el nivel de recaudación extraordinaria que tiene la AFIP producto de lo que es el adelanto de los impuestos de todo lo que está relacionado al blanqueo. Porque lo que es el impuesto pura y exclusivamente de la penalidad por el blanqueo es insignificante, son 10 mil millones de pesos, no es Sí. para nada representativo en todo lo que es la masa de impuestos. Sí, lo que es el adelanto al pago de los impuestos a los bienes personales, que sería el escudo fiscal que Claro. tiene el aparejado el blanqueo. Eso es una recaudación de aproximadamente 800 millones de dólares. Que esto, ¿por qué es importante? Porque esto te saca recaudación futura, por un lado, al que adhirió a este nuevo régimen, y porque si vos sacás los tres impuestos extraordinarios de toda la masa de recaudación, la caída en términos reales de lo que es toda la recaudación de un año contra otro es de aproximadamente un 12-15%, que es claramente un número muy fuerte y que, bueno, obviamente también es una muestra clara de, por un lado, el efecto de la baja del impuesto país, que eso ya está efectivo y ya podemos verlo en los números, y obviamente, como bien dijiste vos, que la actividad está despegando en el margen, pero obviamente todavía no tenemos un nivel de actividad robusto, ¿no? Claro, en el caso de bienes personales, recordemos que el paquete fiscal incluido dentro de la ley base permitía. No te estoy escuchando, Fernando. Bueno, vamos a ver si retomamos ahora el contacto con Lucas Caratini. Allí el tema del paquete fiscal Ahí sí. incluido en la ley bases definía que se podía adelantar bienes personales por un plazo de 5 años, con lo cual eso también, en cierto modo, como decías, compromete la recaudación y con ello compromete el equilibrio fiscal para el futuro. Ese dato, ¿cómo hay que interpretarlo? Más allá de que, por supuesto, el gobierno tiene expectativa de que la actividad mejore, pero digo, ¿cómo hay que interpretar eso de perdonar o mejorar impuestos ahora para tener menos recaudación más adelante? Bueno, a ver, hay una realidad que es dentro de toda la masa de impuestos, todo lo que son los impuestos patrimoniales, que sería principalmente bienes personales, no es el impuesto que más recauda. Obviamente sí es un impuesto relevante, pero no tiene el nivel de peso que tiene, por ejemplo, el IVA, que es sacando el impuesto país, el impuesto que más recauda junto con todo lo que son los ligados al empleo, ¿no? Todas las prestaciones sociales, si se quiere, o los aportes. Teniendo esto presente, obviamente no es tan grave, si se quiere, a Claro. futuro, porque te diría que esto ya lo hemos también discutido con vos. Lo más importante va a ser qué es lo que va a suceder, o mejor dicho, cómo se va a suplir la falta del impuesto país a fin de año, que no nos olvidemos, el impuesto a fin de año deja de existir, o sea, ya no se va a cobrar más a partir de diciembre, a partir de enero del año que viene. ¿Y qué va a pasar con la actividad? Porque en definitiva, la carta que tiene el gobierno y la apuesta del gobierno sigue siendo ver un repunte de la actividad económica y que eso se traslade Claro. en definitiva a mayor cobro de ganancias, mayor cobro de IVA, las provincias mayores cobros de ingresos brutos, porque en definitiva vos, más allá de, como también dijimos, el tema del ajuste, seguir ajustando, seguir reduciendo los gastos, vos necesariamente necesitas aumentar los ingresos
no por un aumento de la carga impositiva, porque eso claramente también sería un problema, sino porque vos estás entrando de alguna manera, si se quiere, al Ujú. círculo virtuoso que alguna vez hemos mencionado también, de tener un repunte en la actividad económica que obviamente se traslade a una mayor recaudación impositiva. Está claro. Con lo cual los datos de ayer, los datos de septiembre, recordame por favor, Lucas, cuáles son los impuestos claves que hay que mirar. Me imagino IVA, como mencionabas, y también impuesto al cheque, para ver qué pasó con la actividad. ¿Cómo dieron esos Bueno, sí, números? eso te iba a decir, sin ningún tipo de duda, los dos impuestos que se usan para como termómetro de la actividad son, por un lado, el IVA, que te diría, obviamente, con la foto interanual, ambos tienen caídas. La foto intermensual, que creo que está bueno para ver cuál es la evolución dentro de este mismo año. Lo que es el IVA comercial, si se quiere, que es básicamente el IVA para el consumo, por decirlo de alguna manera, ese tuvo una caída intermensual, con lo cual ahí sí tenés un problema porque claramente el consumo no está repuntando todavía y no nos olvidemos, gran parte del componente del PBI es consumo en la Argentina al día de hoy, Ujú. pero todo lo que es el IVA relacionado a la actividad productiva, si se quiere, sí tuvo un repunte mes a mes, con lo cual te diría que es un dato mixto relativamente positivo. Y lo que es el impuesto al cheque, que es eso que te mide las transacciones, no nos olvidemos, cualquier empresa que cobra, hace un pago de una cuenta corriente o emite o cobra un cheque, tiene que pagar necesariamente el impuesto al cheque. Este tuvo una caída interanual también, con lo cual también ahí tenés el tema de, se puede ver que también cuesta todavía Ujú. esa tracción económica, si vos querés, más allá que cuando vos ves la foto global de todo el resto de los indicadores económicos que te pueden medir o que pueden servir de proxy, si querés, para la actividad, tienes todos indicadores mixtos. Vos tenés sectores que les está yendo un Claro. poco mejor, pero al mismo tiempo vos tenés sectores como por ejemplo todavía la industria en la construcción, sobre todo, que todavía les está costando muchísimo traccionar y que de hecho todavía ni siquiera tienen repuntes, si querés, en el margen, con lo cual te diría, todavía estamos en una economía muy heterogénea, con lo cual, bueno, más Ujú. allá de lo que es el agro que siempre decimos, es algo a tener y seguir muy de cerca, ¿no? Claro, está claro, con lo cual allí los datos de la recaudación conocidos ayer, correspondientes a septiembre, refuerzan, ¿no?, ese concepto que aparece en casi todos los análisis. Digamos, hay muchos sectores que todavía no consiguieron levantar, no consiguieron dar la vuelta, como suele decirse, y todavía están en caída, una caída suavizada, si se quiere, Y de ¿no? La hecho, caída obviamente no... tenés Tenés un dato más, Fernando, que es Sí. el dato de todo lo que es el comercio exterior, sobre todo Claro. las importaciones, que eso Ujú. también es un buen proxy de Sí. actividad. ¿Por qué? Porque también no nos olvidemos, 80% de todo lo que se importa son bienes intermedios que se usan para producir. Las Ujú. importaciones te diría que están mes a mes relativamente muy estables, con lo cual eso también te da un parámetro de que ya lo que es todo el sector productivo no está teniendo un repunte muy fuerte, porque claramente cuando vos tengas ese repunte muy fuerte, más allá que después podemos discutir qué es lo que puede pasar con el Ujú. sector externo y si vamos a mantener o no el superávit comercial, no es algo que se esté viendo tampoco un repunte muy fuerte de las importaciones, teniendo en cuenta que vos ya tenés un esquema relativamente normalizado de pagos a 30 y 60 días para prácticamente Claro. todos los sectores, salvo los sectores primarios, si se quiere, o básicos, que Ujú. eso sí tenés acceso instantáneo a importar, con lo cual, teniendo eso presente también, efectivamente a la actividad todavía le falta traccionar y sobre todo al sector industrial, ¿no? Está claro, el más perjudicado y sobre todo el que más va a tardar, por lo menos en líneas generales. La recuperación, como decías, es heterogénea. Algunos levantaron, pero algunos todavía tienen ese desafío por delante. Lucas, gracias por estos minutos. No, por favor, Fernando, a ustedes, muchísimas gracias, muy buenos días. Lucas Caratini, analista de Buenos Aires Valores, de BAPSA, allí